Desde que visité París por primera vez, quedé totalmente enamorada de esa preciosa ciudad. Respira misterio, romanticismo y arte en cada uno de sus rincones. También me encanta la moda francesa y femenina de los años 60. Y una cosa me ha llevado a otra. He hecho este dibujo que podéis descargar gratuitamente en mi web. Este es el boceto inicial que se ha acabado transformando en esta lámina con la que os voy a dar 5 ideas que seguro que os van a encantar. Voy a utilizar un cartón pluma en color negro y en tamaño DIN A4, un recorte de mariposa en una madera y pintura de decorar americana para empezar a pintar la base de la mariposa. Utilizo una cartulina en un color muy bonito, un marrón, un papel craft, para hacer una base para el papel. El papel lo he impreso en un tamaño DIN A3. Le corto las esquinas de esta forma que estáis viendo y le dejo en todo el contorno más o menos 1 centímetro. Para pegar el papel y la cartulina voy a utilizar cinta adhesiva de doble cara para que el papel no se me estropee y voy a hacer el primer montaje con el papel. Voy a pegar el papel sobre el cartón pluma y voy a utilizar esta cera que es muy espesa con acabado metálico, también de decorar americana, para envejecer un poquito el contorno del papel. Al ser tan espesa nos permite hacerlo con el dedo y podemos conseguir un efecto precioso. Y voy a hacer lo mismo con la mariposa. De momento la mariposa la voy a reservar sin pegar y voy a empezar a decorar toda la superficie del cartón pluma. Lo primero que hago es utilizar una cola blanca para pegar un trozo de encaje. Necesito pintar y a la vez endurecer ese trozo de encaje. Así que lo que hago es mezclar un poquito de pintura acrílica de color negro con un poco de cola blanca y la pinto completamente, sobre todo incidiendo en los pequeños rincones. Y ahora quiero hacerle un poco de textura a todo lo que es el cartón pluma. Así que mezclo de nuevo cola blanca con pintura acrílica y le añado un poquito de harina de arroz que me va a ayudar a conseguir una textura maravillosa. Con la ayuda del pincel voy depositando a golpecitos esta mezcla para conseguir tener una textura y un relieve interesante. Ya tengo completamente seco el fondo y voy a empezar a darle color utilizando los mismos tonos que he utilizado para hacer el dibujo. Os recuerdo que abajo en la caja de información os voy a dejar una lista detallada de todos los colores que he utilizado y también la referencia del color para que os sea fácil encontrarla. Voy a hacer una mezcla con un color malva, con un color arena muy suave que combina perfectamente con el papel y voy a hacerle algunos detalles al papel. Lo que he hecho es utilizar ese color malva añadiéndole bastante agua y dando unos pequeños golpes en el pincel. Voy a depositar algunas gotas sobre el papel y así va a quedar súper bonito. También le voy a añadir este color que es un morado más oscuro para que me combine perfectamente con la zona donde están las flores, ya que también lo he utilizado para pintar todas esas superficies. El hecho de darle pequeños golpes por aquí y por allá con diferentes tonos va a hacer que consigamos que quede perfectamente integrado con el papel. Ahora en principio solamente estamos haciendo el fondo de los colores.
Y ahora voy a utilizar un blanco lechoso, no es un blanco de Titani, o sea, no es un blanco súper blanco, es un blanco un poco apagado, como un blanco antiguo. Y con este blanco lo que voy a hacer es resaltar los relieves tanto de la zona del encaje como toda la superficie que he hecho antes con la mezcla que he utilizado, en la que he utilizado harina de arroz. Para que quede completamente integrada la pintura, voy a darle unas pinceladas con el pincel muy seco también sobre la superficie del papel, tanto en el papel craft como en la lámina. Y voy a conseguir que la unión de todos los colores sea perfecta. Con unos trozos de organza voy a acabar de darle ese punto romántico a este pequeño detalle tan parisino que estoy haciendo. Un lacito y en la parte de atrás le he puesto un trocito de organza para poderlo colgar, y entre trabajo y trabajo me gusta de vez en cuando desconectar. Vamos con el segundo trabajo y en esta ocasión voy a reciclar una lata. Lo primero que he hecho es darle una capa de imprimación y ahora voy a enseñaros un truco para utilizar el papel que tenéis que imprimir en una copistería y pedir que os lo hagan en láser. El hecho de que esté impreso en láser va a hacer que los colores no se estropeen, aunque lo mojemos o utilicemos cola blanca sobre él. He mojado el papel con agua para que esté blandito y así se amolde perfectamente a la forma de la lata. Una vez está mojado, lo seco con papel absorbente y lo dejo ahí reposando un ratito. Utilizo cola blanca de decoupage especial para papel y pego el recorte de papel sobre la lata. Una vez está colocado el papel, le pongo una capa de cola blanca en la superficie y le paso el pincel suavemente sin incidir demasiado en la misma zona. Con esto vamos a conseguir que el papel se amolde perfectamente a la forma de la lata, y como veis aquí, esta lata tiene como unas hendiduras y el papel se ha amoldado perfectamente. Ahora voy a utilizar un molde de silicona y un poco de porcelana Jovi. El truco para que la porcelana fría no se pegue y se pueda sacar perfectamente del molde de silicona es poner harina de arroz en el molde. De esta forma conseguiremos que las piezas nos salgan perfectas. Para pegar las piezas de porcelana sobre la lata vamos a utilizar cola blanca de carpintero. He rodeado toda la parte superior con estas piezas que, como veis, queda muy bonito, y en la parte central, como la cabeza de la chica ocupa más espacio, lo que he hecho es coger en la misma silueta, de la misma silueta que he cortado, la parte inferior y la parte superior y las he pegado una contra otra. También utilizo este molde para sacar esta cenefa tan preciosa de rosas, que voy a colocar una a la derecha y otra a la izquierda. Estas pequeñas rositas van a acabar de hacer la decoración de la parte de abajo y ya tengo la lata preparada para pintar. Lo primero que hago es darle una capa en un color gris clarito y voy a empezar a sacar todas las texturas, los relieves de todas las piezas que he ido pegando. No solamente vamos a sacarle textura
a las piezas que he puesto en porcelana. También lo vamos a hacer con el resto de la lata. Este trabajo de la pintura es importante que lo hagamos bien. Primero tengo que deciros que voy a utilizar los mismos colores que he utilizado antes, el blanco lechoso, el malva y el morado, que pega perfectamente con las flores de abajo. Y vamos a ir haciendo manchas, como os he dicho, de forma aleatoria, por aquí y por allá, y después esto lo vamos a acabar de integrar con el blanco lechoso. Para que nos salga o se nos vean los colores bonitos, vamos a trabajar húmedo sobre húmedo, o sea, no vamos a esperar que un color se seque para poner el siguiente, sino que vamos a ir haciendo mezclas para que el resultado final sea bien bonito y no se nos vea la lata como manchada, sino que queden todos los colores integrados. Al final del proceso de pintura, el blanco lechoso va a ser el color que más se vea. Así que vamos a repasar toda la superficie y con el pincel muy seco, igual que hemos hecho antes con la lámina, le vamos a dar unas pinceladas también sobre la chica. Y la lata pues ya está terminado el trabajo de pintura. Para finalizar le vamos a dar una capa de barniz. Yo en este caso se la doy satinada para que quede protegido el trabajo y le dé un ligero brillo y así se vea un trabajo muy bonito. Y ya está acabado este trabajo, así que vamos a por el siguiente. Ahora le toca el turno a una lata de atún a la que le he cortado el contorno con un abridor especial para que no corte, y le he hecho lo mismo que antes a la otra lata. Le he dado una capa de imprimación, sobre la capa de imprimación un color gris, en este caso un poco más azulado. Os recuerdo que os dejo abajo en la caja de información todos los colores que estoy utilizando, y ahora con el blanco lechoso y la ayuda de una esponjita o un trocito de estropajo que esté nuevo, vamos a ir dándole sobre toda la superficie de la zona gris que ha quedado sin tapar pequeños golpecitos, y una vez está pintado vamos a retirar la cinta de carrocero y el efecto, como veis, es precioso. Integramos las zonas grises con el mismo blanco lechoso que he pintado las rayas, utilizando la esponja y dando pequeños golpes de pintura con la esponja muy poco cargada. Le doy una capa de barniz satinado y he cortado dos trozos de cartón, uno más pequeño que entra dentro de la lata y otro que está cortado justo hasta el contorno exterior de la lata. Lo pego uno con otro y pinto el exterior y también la parte interna del cartón. Una vez lo tengo pegado voy a pegar la cartulina, en este caso es una cartulina impresa en 120 gramos, o sea un grosor de 120 gramos y en tamaño DIN A4. Hace que los dibujos sean más pequeños y me queda mejor con la lata. Le doy una capa de cola en la parte exterior del papel para protegerlo y ahora voy a hacer una cosa muy divertida con la silicona caliente. Estoy trabajando sobre la mesa, pero en vuestro caso, si no tenéis una mesa con una superficie que se despegue fácilmente la silicona, podéis utilizar papel de horno o de cocina. Lo pinto y ya lo tengo preparado para pegarlo en la parte exterior de la tapa. Te regalo mi lámina, mis ideas, y si te gusta mi trabajo, no te olvides de suscribirte a mi canal y regalarme un like, porque así me harás muy feliz. Este trabajo con la silicona queda precioso porque parece como un encaje, queda súper bonito y el resultado de la lata es divino, es como muy parisino, muy romántico, no sé, me encanta el resultado. Vamos por el siguiente trabajo, vamos a decorar una libreta. Voy a utilizar dos cartulinas y un trozo de lámina, también impresa en DIN A4. Cada una tiene una diferencia con la otra de unos 2 milímetros en el contorno para que se vea justamente el filito. Estoy utilizando cinta adhesiva de doble cara para no estropear ni el papel ni la cartulina, y con este trabajo tan rápido y tan sencillo ya tenemos la libreta acabada. Y le he hecho un punto de libro para poder separar las hojas a juego de la misma forma.
Utilizo esta máquina para hacer una perforación en el papel y así poder poner un ojal. Esta misma máquina nos sirve para presionar el ojal y que quede perfecto y así la cartulina no se estropee. Os voy a dejar abajo en la caja de información una web donde podéis comprarlo y si me nombráis os harán un pequeño descuento. En la parte superior le pongo un trocito de organza, así puedo saber perfectamente dónde está colocado, en qué hoja, en el libro o en la libreta está colocado el punto del libro. Este es el trabajo terminado, 5 piezas preciosas que espero que os hayan gustado tanto como a mí. Espero que si te ha gustado mi trabajo te suscribas a mi canal, me regales un like, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.